buenas, mi nombre es Alejandro Contreras y junto a mi compañero David Machuca les vamos a presentar las respuestas de la clase de análisis de algoritmos del profesor Don Canut. ¿Qué es ser un científico en la computación? Bueno, después de escuchar al profesor Donald Canut en su clase, entendí que un científico en la computación no es simplemente saber programar, es pensar profundamente en los algoritmos, cuestionarlos, analizarlos y demostrar por qué funcionan. Es estudiar los procesos paso a paso y buscar siempre la mejor manera para resolver un problema. ¿Por qué las personas del medio de la computación pensaban que su trabajo solo consistía en inteligencia artificial, análisis numérico y lenguajes de programación? Bueno, esto ocurre porque en ese momento eran las áreas más visibles y la computación aún no se consideraba como una disciplina. Entonces muchas personas pensaban que solamente era programar, trabajar en inteligencia artificial o hacer cálculos científicos. Algo que me llamó la atención es que en ese momento el análisis de algoritmo no era considerado como un área principal, lo veían como algo secundario y pues realmente eso es la base de todo. ¿Por qué le da el nombre de análisis de algoritmo a su trabajo? Bueno, yo entendí que él quería ir más allá de simplemente escribir programas. Él lo que quería era medirlos, compararlos y entender su comportamiento cuando crecen los datos. Por eso lo llamó análisis de algoritmo, porque estudia cuánto tiempo tardan, cuántas operaciones hacen y qué tan eficientes son. Eso no era simplemente programación, es el análisis del rendimiento. ¿Cómo se sabe que un algoritmo es correcto? Algunas de las cosas que también me quedaron claras es que no basta comprobar el algoritmo con algunos ejemplos y decir funciona. Un algoritmo es correcto cuando se puede demostrar que siempre da un resultado esperado con entradas válidas. Esto implica usar la lógica y pruebas matemáticas. Y me hizo entender que la programación también tiene demostración, no es simplemente tener la intuición de que va a funcionar y ya. ¿Qué son aserciones invariantes? Yo entendí que son como condiciones que se mantienen verdaderas durante todo el proceso de un ciclo. Son como puntos de control que garantizan que el algoritmo va bien encaminado, va por un buen camino. Lo interesante de esto es que es una forma bien estructurada de demostrar que un programa está corriendo correctamente mientras se ejecuta. Muy buenos días, mi nombre es Ramón David Machuca Caballero y el día de hoy me gustaría tocar algunos aspectos que me parecieron relevantes de la clase del doctor Canut y algunas preguntas que pudieron haber surgido a partir de esta clase. Y primero que todo me gustaría tocar el tema sobre el tipo de algoritmo, el algoritmo que él utilizó para la presentación de su clase. Es un algoritmo bastante simple y el por qué siento que lo hizo. Un algoritmo que se encarga de en una lista de números encontrar el máximo divisor de ellos. Es un algoritmo que todos conocemos, que nos podría parecer sencillo, nos podría parecer fácil, cuando la cantidad de números sean 2, 3, 4, 5, incluso hasta 10 números. Pero el problema se complica cuando nos damos cuenta de que este algoritmo tiene una complejidad, debe procesar n cantidad de números. Entonces, debe buscar el mayor divisor entre la cantidad de x que se le hayan asignado. Y a mayor cantidad de números, mayor complejidad, mayor tiempo de espera vamos a tener para la solución o para la presentación del mismo. Es un algoritmo al que le encontraríamos una solución simple si no tenemos en cuenta el espacio en memoria que éste podría utilizar cuando n sea una cantidad de números gigantesca. Para números, una cantidad de números limitada y sencilla, como lo mencioné anteriormente, 2, 3, 4, incluso hasta 10 números, podría funcionar sin problema. Sin embargo, el tema está cuando n se complica, n se agranda, es una cantidad de números, eh, no sé, 1 millón de números, 2 millones de datos. El tiempo y la cantidad de memoria a utilizar es extremadamente gigante. Entonces, de ahí surge otra pregunta.
cuál fue el punto de partida que le llevó al doctor Nutt entender y decir que este era un tipo o una rama de la matemática que no se había estudiado antes. Debía analizarse eh, la eficiencia y qué tanto podíamos hacer que un algoritmo fuera eficaz, eficiente, para no ocupar tanto espacio en memoria y para que fuera ágil, que fuera rápido. Considero que precisamente uno de los aportes más grandes del Dr. Nutt al análisis de algoritmos fue que se dio cuenta y que logró identificar que los algoritmos no solamente deben funcionar, sino que deben funcionar de la forma más correcta y eficiente posible. No solo en el sentido de que no nos dé fallos, sino que sea lo más rápido, lo más eficiente, que gaste la menor cantidad de espacios en memoria posible. Ahora bien, como ingeniero de sistemas de información de la Universidad Francisco de Paula Santander, me gustaría también decir que el análisis de algoritmos me parece relevante para nuestra formación profesional porque no solamente necesitamos un algoritmo que sea funcional, en un programa, en un proyecto, en una empresa, vamos a hacer no un algoritmo, una serie de algoritmos que realmente van a vivir y convivir en un solo sistema. Entonces, ¿qué pasa? Podemos decir, este algoritmo realmente es pequeño, no hay problema, pues puede que no sea tan eficiente, pero no hay problema porque es un algoritmo pequeño. El problema radica en cuando esos algoritmos pequeños que están consumiendo más memoria de la que podrían hacerlo, empiezan a juntarse. Entonces llegamos a un punto en el que tenemos un sistema que está consumiendo recursos vastamente simplemente por no optimizar el algoritmo o por no ser eficientes en la forma en la que escribimos código o hacemos nuestros respectivos proyectos. Y esta era la aportación que quería dar sobre la clase del doctor Nutt, que me parece que es extremadamente importante para nuestra formación como ingenieros. Muchas gracias.